you're a strange Marxist to have a discussion with. Buenas a toda la gente de YouTube. Así es, Hipsters Postmodernos Everywhere ha regresado a YouTube. Para desgracia de muchos de mis seguidores, este nuevo video no es ni la continuación de nuestra serie desmintiendo la teoría conspiratoria del marxismo cultural, ni mucho menos la segunda parte de mi crítica al libro negro de la nueva izquierda, eso es seguro. No, en esta ocasión hablaremos de uno de los debates filosóficos que a nivel mediático ha sido uno de los más importantes en los últimos años. Estamos hablando del debate, el supuesto debate del siglo, entre Jordan Peterson y Slavoj Žižek. ¿Quiénes son estos dos tipos y de qué rayos hablaron? Bueno, Žižek es un filósofo que junto a otras grandes personalidades como Chomsky o Byung-Chul Han, creo que ahí se pronuncia, es una de las figuras más conocidas dentro de la intelectualidad anticapitalista contemporánea, teniendo el marxismo como una temática central de sus análisis. Peterson, por otro lado, es un psicólogo que se volvió mediático por medio de sus debates en YouTube contra progresistas o izquierdistas radicales, muy al estilo de Milo Yiannopoulos o Ben Shapiro e incluso Agustín Laje. Pero eso sí, aclarando que entre todos esos, Peterson es quien tiene ideas mucho más centradas y de hecho he disfrutado algunos de sus videos. No los encuentro especialmente profundos o enriquecedores, pero sí entretenidos. El cuate tiene una idea bastante clara de cómo expresarse, de cómo dar a entender sus ideas. También sus posturas van muy de la mano con el centralismo político y un apoyo al libre mercado y la democracia liberal. El tema central del debate era la felicidad en el socialismo y el capitalismo. Debo decir que el debate no fue lo que me esperaba en muchos sentidos, aunque supongo que ya debíamos prever un poco esto, al tratar con una figura tan controvertida como Žižek. Debo decir que en varios momentos Peterson se quedó callado, como que hubo varios momentos en los cuales él mantuvo un silencio. Y es que hasta ahora el psicólogo solo se había enfrentado contra intelectualoides de pacotilla y reporteros sin mucha capacidad de análisis. Bueno, al encontrarse de frente con un rígido academicista como Žižek, es obvio que Peterson se sintió sorprendido y en algunos momentos sentí que él mismo se sentía superado por su contraparte. La primera hora del debate vimos dos debates completamente diferentes. Y es que tanto Peterson como Žižek al parecer entendieron de forma diferente lo que se esperaba de ellos en el debate. Aunque tengo el presentimiento de que Žižek sí lo sabía, solo no le importó. En fin, el asunto es que uno de los panelistas entendió el debate como un enfrentamiento o competencia uno a uno, y el otro más bien como una oportunidad de conversar y si acaso polemizar un poco. Peterson inicia hablándonos rápidamente del manifiesto comunista y recalcando los errores lógicos que él encuentra en este texto, tratando de mostrar la imposibilidad del comunismo en el mundo real. Para él el comunismo no se puede llevar a cabo en la realidad, no sin convertirlo en una dictadura totalitaria y violenta. Esto, debo decirlo como es, o sea, Peterson se lleva media hora exponiendo esto que les acabo de decir y sin lugar a dudas es el punto, esa primera media hora es la media hora más débil de todo el debate. Y perdón, pero quiero detenerme aquí porque creo que es importante decir por qué lo considero tan débil la crítica que hace Peterson al marxismo. Ya que bueno, lo que Peterson trata de hacer es crear una crítica general a las bases teóricas del marxismo, o por lo menos eso cree hacer, pero lo hace usando el manifiesto comunista, un texto que si bien es de los más emblemáticos e influyentes del marxismo, no es ni por lejos de los más profundos o refinados. Lo que Marx y Engels trataron de hacer con el manifiesto comunista fue tratar de crear un escrito que resumiera de forma súper rápida, ligera y simplificada las bases de su nueva teoría revolucionaria, de tal forma que hasta un obrero que seguramente no terminó la educación básica fuese capaz de entenderlo. Es decir, que no puede ser tomado como un escrito que sirva para darle una crítica a profundidad al marxismo. Pero Peterson no entiende esto, y debido a eso cae en críticas superficiales que denotan una gran ignorancia por la teoría marxista, hablando a niveles más o menos avanzados. Y antes de continuar quiero dejar en claro que, y seguramente todos mis haters de YouTube no me van a creer, pero
yo no soy marxista. Sí, hablamos mucho del marxismo en el canal y también en la página retomamos mucho la temática del marxismo, porque creo que es un tema muy interesante, además de que es súper memeable. Y bueno, yo personalmente he leído mucha literatura marxista, especialmente desde que inicié la crítica al libro negro de la nueva izquierda, y algún provecho debo sacarle, pero yo no me definiría de ninguna forma como marxista. En fin, Peterson menciona 10 errores lógicos que él encontró en el Manifiesto Comunista y que extrapola a toda la teoría marxista. No mencionaré todos, solo los que creo que demuestran mejor mi punto. Primero, dice que el marxismo es una teoría que se demuestra deficiente al caer en un determinismo económico, casi podríamos decir que metafísico. Es decir, la economía determina la realidad. Y otros ámbitos como la política y la cultura no son más que productos residuales del modelo económico. Peterson sostiene, con mucha razón, que esa es una forma muy simple de entender la realidad social. Habla de cómo el marxismo cree que el proletariado es inherentemente justo y que un gobierno creado por trabajadores sería el mejor del mundo. Peterson cree que no hay razón para pensar que los obreros sean menos egoístas y corruptos que sus patrones. Por tanto, su gobierno caería en los mismos errores e incluso los potenciaría. También retoma el argumento de la imposibilidad de una élite política para computar las necesidades de toda la población. Por lo tanto, un sistema centralizado, como propone el socialismo, está destinado al fracaso. Después de algunos ejemplos de cómo el capitalismo ha sido numéricamente superior al socialismo en su capacidad de brindarle servicios básicos a la gente y alejarlos de la pobreza. Bueno, cuando uno hace una tesis de grado, por ejemplo, por lo general debe poner una cosita llamada estado de la cuestión, donde habla de cómo otros autores en el pasado han expuesto el tema que uno va a tratar en su tesis. Y esto también, a esos textos que ya trataron el tema que tú estás tratando, puede hacer una pequeña hipnosis, resumen e incluso una crítica. A mí me enseñaron que eso se hace, entre otras razones, para no caer en el error de creer que se ha descubierto algo que desde hace mucho ya se sabía. Y ese es el error de Peterson. No se da cuenta que todas sus críticas han estado presentes en el marxismo desde su nacimiento, y que ya otros autores marxistas los han discutido y refutado en el pasado. Estamos hablando de la época de Gramsci, hace que 70, 80 años. En primer lugar, ya desde Gramsci que el marxismo mostró una negativa al determinismo económico. Fue Gramsci quien impulsó la idea de que la historia no estaba determinada y que el marxismo que defendiera lo contrario sería inútil, idea ante la cual el propio Lenin mostraría su aprobación. Según Gramsci, la existencia de condiciones revolucionarias no eran suficientes para asegurar la revolución en sí misma. Es decir, la economía sí era importante, pero no determinante en la llegada de la revolución. La revolución no estaba asegurada por nada. Sería el espíritu y la voluntad de los hombres lo que haría que aprovecharan las condiciones revolucionarias y llevaran a cabo la lucha armada. Pero esto último también podía no suceder jamás. Solo era lo deseable, es decir, no había ningún ente metafísico, económico, político que determinase automáticamente la realidad. La cultura y la política también jugaban un papel importante en el levantamiento proletario. Y eso es algo que incluso las corrientes oficialistas, como el estalinismo, si bien no implícitamente, sí lo aceptaban. Quiero decir, han visto las celebraciones estalinistas de la victoria del Ejército Rojo o la conmemoración de la Revolución Rusa. Todas las canciones, todo el simbolismo, la imaginería, las marchas. ¿Me van a decir que esa gente no creía que la cultura era importante en el sistema soviético? Sobre que el proletariado no sería inherentemente bueno, eso el propio Marx lo sabía. Por eso para él era tan importante la conciencia de clase. El proletariado solo sería útil a la causa si lograba entender su papel como impulsor de la historia humana, pero sin una actitud y educación adecuada, podría llegar a ser tan contrario a los intereses de la revolución como cualquier otro burgués. Sobre la imposibilidad de computación de los intereses de toda una población, esto esencialmente no es el objetivo, y es que los economistas marxistas contemporáneos han recalcado que no se trata de hacer fórmulas matemáticas que determinen los deseos de los individuos, sino de usar un lenguaje matemático para expresar algunas ideas complejas, cosa que se ha hecho en la economía desde su nacimiento. Digo, solamente los austriacos no lo hacen.
Lo que Peterson nos ofrece aquí es una crítica a la teoría marxista, pero usando una definición del marxismo de nivel medio superior, no adecuado para el supuesto debate del siglo. Aún así uno esperaría, bueno, ya presentó su caso, ahora Zizek va a darle su refutación, va a decirle a Peterson por qué está mal, en qué se equivocó, y créanme que había tela de donde cortar, pero como dijimos, a Zizek eso simplemente no le importó. Básicamente fue Zizek siendo Zizek, y durante su media hora de apertura se dedicó a hablar de una enorme cantidad de temas bastante complejos que ligó de una forma no muy clara. Empieza diciendo que en China la gente es más feliz a pesar de que viven en un sistema dictatorial, que sin embargo ha asimilado un modelo capitalista muy avanzado, y cómo eso recrea lo que actualmente entendemos por comunismo. Habla sobre cómo el capitalismo nos hace desear cosas que en realidad no queremos y solo compramos porque el mercado nos dicta que eso debemos hacer. Compara el antisemitismo con la discriminación a los refugiados, diciendo que ambas posturas son parte de un mismo discurso que busca chivos expiatorios para los males sociales en un agente externo. Y cuidado porque aquí viene algo muy bueno, dice que eso es lo mismo que hace el marxismo cultural. Culpar a un agente extranjero, en este caso la teoría marxista, de todas las consecuencias negativas del propio capitalismo, como la degradación moral y el abaratamiento de la vida humana. Dice un par de cosas interesantes de la religión. Dice que una de las principales razones por las que la gente buena hace cosas malas es precisamente sus creencias religiosas. Luego, en lo que sin duda fue uno de mis momentos favoritos del debate, hace una genial refutación de Dostoyevsky, quien decía que si Dios no existiera, todo está permitido. Aludiendo a que si no existe Dios, no tenemos ninguna referencia absoluta y objetiva sobre qué es bueno y qué es malo, y podríamos caer en la inmoralidad, sucumbiendo a nuestras pasiones más negativas y destructivas. Zizek dice que esa frase está completamente equivocada. No es que si Dios no existe, todo está permitido, sino que más bien cuando Dios existe, entonces a sus proclamados seguidores o elegidos, todo les está permitido. Y así pueden iniciar guerras, extorsionar niños o realizar atentados terroristas donde se llevan a decenas o tal vez miles de víctimas inocentes. Y eso está bien, porque lo hacen en nombre de Dios. Zizek termina su primera intervención de forma un tanto oscura, y es que en varios momentos del debate él se define a sí mismo como un pesimista. Menciona, por ejemplo, que es ridículo esperar que las contradicciones actuales del capitalismo se solucionen dentro del sistema, ya que estas contradicciones son inherentes al sistema mismo. Habla de cómo la maldad, y esto es interesante y un poco más adelante hablaremos de eso, la maldad es una experiencia enormemente espiritual, incluso más que la bondad. Por lo cual, en este desastre que vivimos todos los días, él no ve una solución democrática y cree que lentamente nos dirigimos a una especie de futuro apocalíptico. Para Zizek la esperanza es casi que inexistente, y si alguien cree que hay una luz al final del túnel, esa luz solo es la de un tren que se dirige directamente hacia nosotros para aplastarnos. ¿De acuerdo? Nadie esperaba esto, mucho menos Jordan Peterson, quien inicia el debate con una crítica a la teoría marxista. Zizek no contestó estas críticas, ni siquiera las mencionó, por lo cual Peterson se quedó un poco perdido sobre cómo proseguir, y es algo perfectamente entendible. Peterson, su primera intervención fue totalmente ignorada y el debate parecía haber tomado un rumbo que él no esperaba. Y bueno, ante eso, Peterson aún trata de defender su caso a favor del capitalismo, mencionando que Zizek mostró algunas críticas contra el sistema de libre mercado, pero en contraparte no dio ninguna defensa a favor del marxismo o el socialismo. De ahí Peterson expone lo que a mi parecer es su hipótesis central en este debate, aludiendo de que, bueno, sí, sabemos que el capitalismo no es perfecto, no lo es. Tiene muchos problemas muy serios, pero aún así es el mejor sistema que hasta ahora hemos sido capaces de crear. Aún sus innegables defectos, el capitalismo a nivel de producción, a nivel de mejora de la vida humana, se ha mostrado superior al feudalismo, al sistema esclavista y desde luego al sistema socialista. No es perfecto, pero es lo mejor que tenemos hasta ahora.
Zizek en este punto expone sus intenciones para con el debate. Luego de que una parte del público le empezara a aplaudir, él dice que él no quiere que este debate se vuelva una competencia, un concurso donde cada vez que alguien dice un buen argumento, la gente aplaude como si hubiera metido un gol y se le suman puntos a esa persona, que esos puntos se suman al final y determinan quién ganó. Zizek dice que ese no es su objetivo. Él quiere algo un poco más complejo. Su intención con Peterson es más bien problematizar sobre la felicidad y la forma en que ésta se ha expresado en los modelos socialistas y capitalistas. Por tanto, le pide al público que no aplauda. E inmediatamente después, el público le aplaude. Pero también en este punto, Zizek expone lo que a mi parecer es su hipótesis central. Y eso es que la felicidad como motivación para hacer las cosas no debería ser nunca la única motivación, ni siquiera una de las principales, sino más bien un producto aparte, un producto residual. Por ello, su intención no es pelear para defender, por ejemplo, que la gente era más feliz en la Unión Soviética que en Francia a mediados del siglo pasado. Es decir, a él no le interesa de ninguna manera hacer una defensa del marxismo, por lo menos no en ese debate. Zizek de aquí mostró una actitud que no busca tanto debatir, sino más bien toma una actitud conciliadora, buscando puntos de acuerdo con Peterson, especialmente en lo que se refiere a las deficiencias de la teoría marxista. Zizek alude que más allá de las soluciones revolucionarias, socialistas y comunistas del marxismo, lo que a él le interesa de Marx, y esto viene de una pregunta que Peterson le hace directamente a Zizek, lo que más le interesa de la teoría marxista es su tremenda complejidad y lucidez al momento de criticar las contradicciones inherentes al sistema capitalista. En algún punto, Zizek, y esto es muy importante, y de hecho lo retomaremos en el canal cuando en la serie sobre marxismo cultural hablemos un poco del postmarxismo, Zizek dice que él se considera a sí mismo más un hegeliano que un marxista. Dice que su intención es analizar el materialismo del marxismo por medio de un filtro hegeliano. Grosso modo, eso es lo que dijo. Entiendan que mi inglés no es perfecto y súmenle que seguramente mi doblaje tampoco será de la mejor calidad. Pero bueno, palabras más, palabras menos, de forma muy grosera, eso es lo que Zizek dijo. Luego, y esto es interesante, Zizek le hace una pregunta a Peterson. Le pregunta, bueno señor Peterson, usted durante toda su carrera se ha dedicado a combatir contra los excesos del progresismo, las feministas radicales, los veganos intolerantes y toda esa camada de gente políticamente correcta. Sin embargo, también les ha llamado a que son una corriente post-neomarxista, postmodernista. Zizek entonces le pide que relacione a estos progresistas de primer mundo con la teoría marxista, o que le diga en dónde ve el elemento marxista en ellos. Y le pide que no haga una respuesta difuminada, sino concreta, que los relacione histórica y teóricamente, en la teoría y en la práctica, pidiendo nombre de autores, libros, fechas, etc. Peterson responde que hay un par de organizaciones ahí, y bueno, es que actualmente muchos intelectuales se consideran marxistas. Zizek lo detiene y le dice que no me digas muchos intelectuales, o sea, dime nombres, dame datos duros de por qué estos progresistas están relacionados con el marxismo. En ese momento Peterson, sinceramente acorralado, trata de cambiar el rumbo de su respuesta y menciona, bueno, sí, claro, a estos progresistas no podríamos llamarlos realmente marxistas o herederos del marxismo, pero sí tiene una relación en la forma en que ambos movimientos entienden el mundo. Así como para el marxismo la historia de la humanidad es una lucha entre dos grupos bien definidos, un opresor y oprimido, también los progres del siglo XXI tienen esa visión de la realidad, en donde dividen a los individuos en dos grupos enfrentados, uno opresor y otro oprimido, y es precisamente ese supuesto grupo oprimido el que se alude a sí mismo una superioridad moral debido a su propia condición de sumisión, lo que le da la facultad de tomar decisiones por la sociedad en general, como lo hicieron los socialistas en su momento. Zizek nuevamente se ve compasivo y conciliador y dice, ok, estoy de acuerdo. O sea, no lo convence, pero dice, ok, estoy de acuerdo en eso que mencionas. Pero por modo un tanto ahí implícito, acepta que eso no es suficiente para decir que estos progres podrían ser considerados marxistas.
Y es que pudo responder sin ningún problema que, bueno, incluso si esta relación que Peterson menciona fuese cierta, la idea de dos grupos enfrentados en una batalla del bien contra el mal ha sido utilizada en todos los discursos políticos desde los inicios de la humanidad. El mismo discurso fue usado por la Alemania nazi, por los países europeos durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, incluso durante la época griega. No es exclusiva del marxismo. Por tanto, usar solo eso para ligar el marxismo con el progresismo del primer mundo no solo es insuficiente, sino netamente rebuscado. Y de hecho agregaría otra cosa, y es que de hecho Peterson parece no darse cuenta que él, al criticar esta visión dualista del mundo, él realmente lo que está provocando, creo que sin intención, más bien por sus seguidores o un fandom más bien tóxico, lo que están provocando es crear un nuevo dualismo. Si ven estos videos de Peterson, Ben Shapiro, bla bla bla, humillan a feminista radical, humillan a abortera radical. ¿Qué están haciendo estos videos? ¿Qué están haciendo esta gente al promover estos títulos tan maliciosos, tan amarillistas, con videos editados? Lo que están haciendo es precisamente crear un nuevo dualismo. Es decir, somos nosotros los políticamente incorrectos, los defensores de la libertad, contra estos progres que toman el poder, que ya están en las cúpulas de la política, que nos quieren imponer su agenda. Nosotros ahora somos los oprimidos y nos estamos levantando. Lo único que Peterson, sin querer, insisto, está haciendo, junto con otros más malintencionados figuras mediáticas como Shapiro y Laje, es crear un nuevo dualismo, un nuevo discurso de oprimidos contra opresores. Y básicamente están cayendo en un mismo juego, el juego que ellos están criticando. Después creo que el debate llega a su mejor momento, porque es cuando los panelistas pueden conversar frente a frente y surgen las verdaderas discrepancias sobre cuál debe ser el camino para encontrar la felicidad. Peterson, fiel a su postura liberal e individualista, retoma su concepto de limpia tu habitación, que es una forma de decir personas que antes que buscar o hacer justicia social por otros, vean en su propio interior, antes de querer arreglar el mundo, que se arreglen a sí mismos. La habitación o tu cuarto, lo que sea, es una especie de metáfora donde el individuo es completo amo y señor de ese microcosmos que es su propia habitación. Y si es incapaz de mantenerla limpia y en orden, entonces es incluso más inepto para organizar otra clase de mejoras a niveles más grandes. Básicamente se resume la típica frase liberal: el cambio está en ti mismo. Sé una buena persona y eso ayudará al mundo a ser mejor. Zizek le responde diciéndole que esa clase de cambios a nivel local o individual, si bien positivos y necesarios, son insuficientes. Menciona, por ejemplo, que a los refugiados, diciendo que no se trata de que los países europeos reciban con los brazos abiertos a todos los refugiados del mundo, como símbolo de bondad y piedad. Se trata de lograr que las condiciones que obligaron a esos refugiados a salir de su país sean solucionadas. En ocasiones, muchas de las razones por las cuales la habitación de uno está hecha un desastre es porque en el exterior el mundo también está hecho un desastre, y eso repercute inevitablemente en nuestra propia habitación. Luego le dice a Peterson que no podemos, por ejemplo, llegar con un habitante de Corea del Norte que vive en un estado policial permanente, sin libertades de ningún tipo. Bueno, no podemos llegar y decirle: sí, sabemos que tu gobierno es una mierda y tu vida no es la mejor. Pero oye, antes que quejarte por eso o querer cambiar el mundo, limpia tu habitación. Y lo mismo podría aplicarse para las personas que viven en países tercermundistas, donde literalmente mueren de hambre. Si sé que es claro, hay una violencia estructural que no se arregla simplemente limpiando la habitación. Da el ejemplo de los océanos. Los océanos están enormemente contaminados y es utópico pensar que la solución para eso vendrá del libre mercado. No, vendrá de una cooperación internacional. De ahí que Zizek diga que si bien el libre mercado trae muchas cosas buenas, necesita límites, cosa ante la cual Peterson está de acuerdo. Sepan un poco acerca de dónde se deben poner dichos límites, pero ambos están de acuerdo en que deben existir. Peterson, tratando de responderle a Zizek, dice: bueno, claro, la cooperación es buena, pero todo parte de uno mismo. Y al fin y al cabo, todo se reduce a la actividad individual. Y usando un silogismo muy confuso y creo que muy débil, trata de decirle que sí, incluso para ese habitante de Corea del Norte, puede serle, es efectiva o es válida la idea de limpia tu habitación.
Ya un poco para terminar, quisiera hablar rápidamente de la última discrepancia de relevancia en el debate, sobre las perspectivas que ambos panelistas tienen sobre el futuro. Peterson es mucho más optimista, acepta que la situación es difícil, pero cree fervientemente que la bondad del ser humano y su toma de conciencia pueden llegar, y que aún hay tiempo para arreglar buena parte de los males sociales. Zizek, por otro lado, como pesimista declarado, es mucho más oscuro y retoma a China. Dice que cuando habló de China al principio y de cómo la gente parece ser más feliz ahí, no lo hizo con la intención de defender el modelo chino. Por el contrario, lo que a Zizek le parece macabro de China es que ha logrado combinar el modelo de explotación capitalista con el sistema burocrático y centralizado del socialismo, en donde sus habitantes culturalmente son bombardeados con ideas de inmediatismo, consumo desenfrenado, autoexplotación e individualismo, mientras que política y económicamente son reprimidos y controlados por el gobierno. Y a pesar de eso, la gente es feliz. Por eso Zizek dice que el futuro es probablemente posapocalíptico o distópico. Y él cree que China es un ejemplo claro del futuro que nos espera, muy parecido al futuro que pudimos ver en la novela Un Mundo Feliz. Zizek ve como China estaba peleado entre dos sistemas diferentes, uno capitalista y otro socialista, y literalmente tomó lo peor de ambos y lo combinó de una manera única. Lo peor para Zizek no es que lo haya hecho, sino que están teniendo éxito y poco a poco se están convirtiendo en un modelo a seguir para los otros países desarrollados o en vías de desarrollo. La relación entre capitalismo y democracia parece lentamente ir desapareciendo, y las cosas buenas que se le podían achacar al sistema capitalista puede que en unos años no sean más que un vago recuerdo. De ahí el pesimismo de Zizek. Bueno, hasta aquí un poco mi resumen y análisis del debate. La verdad es que más que debate, yo vi en este evento más bien una conversación un tanto accidentada, con varios momentos rescatables. ¿Sobre quién ganó? Bueno, aludiendo a que, como digo Zizek, el debate no fue un concurso. Si bien no diría que Zizek fue el que ganó, sí se mostró en varios momentos superior a su contraparte. Y desde el momento en que tomó el micrófono, él y solo él marcó el rumbo a seguir, las reglas del juego, etc. Y es que el moderador, el moderador fue prácticamente inexistente. No había un orden claro y los panelistas, en especial Zizek, no respetaban los límites de tiempo. El moderador solo usó la palabra al principio y al final. Quizás se sentía un tanto intimidado debido a la importancia que tuvo el evento y el peso de ambos debatientes. Pero, muy mal ahí. Un buen formato y un moderador adecuado es algo básico para tener un buen debate. Y honestamente aquí no tuvimos nada de eso. Ni siquiera hubo una ronda de preguntas al final por parte del público. Y con eso terminamos este video. La siguiente parte de la serie sobre el marxismo cultural ya se encuentra en proceso. El guión ya está prácticamente acabado. Y ya hay otros videos que también se están preparando para el canal, un poco para intentar ampliar la temática que manejamos aquí. Y bueno, ya que aparentemente es una tradición en este tipo de videos y no quiero salirme de la norma, creo que es en este punto donde digo, turno para ti, dime qué piensas o qué opinas del debate, quién crees que ganó, quiero escuchar tus ideas. En realidad no me urge escuchar sus ideas, pero igual coméntenlas, pueden haber cosas ahí interesantes que podemos conversar. Siempre el intercambio es algo muy chido. Y por favor, gente, ustedes saben que en la caja de comentarios está abierta para todos, siempre y cuando la usen de forma un tanto civilizada. Eso es todo por ahora, nos estamos viendo muy pronto. Bye. Recuerden darle like a la página, abajo les dejo el link para que la sigan. Ahí sí estamos publicando contenido de una forma mucho más seguida.